Buenas tardes. Mi nombre es Juliana Álvarez, estudiante de cuarto semestre de Derecho Virtual de la Fundación Universitaria del Área Andina. El régimen prestacional en Colombia protege a los trabajadores con beneficios como cesantías, primas y vacaciones, entre otros. Estas prestaciones promueven condiciones laborales dignas y bienestar económico y social. Se alinean con los principios constitucionales de dignidad humana y trabajo decente. A continuación, hablaremos de casos relevantes sobre prestaciones sociales en Colombia, basados en pronunciamientos judiciales principalmente de la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia. A continuación, mi compañera Jennifer Santiago. Buenas tardes. En el primer caso que veremos es el análisis de la sentencia SL 828 de 2024. Este fue un caso que aborda el derecho laboral colombiano al reconocer la existencia de un contrato de trabajo real encubierto bajo la figura de prestación de servicios. En este caso, un trabajador fue vinculado formalmente mediante contrato de prestación de servicios, pero en la práctica debía cumplir horarios, realizar las actividades de manera permanente, personal y continua y recibía una remuneración por ello. Al analizarle el caso, la sala laboral aplicó el principio de primacía de la realidad sobre las formalidades consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política junto con los artículos 22 y 23 del Código Sustantivo del Trabajo, que establecen y definen los elementos esenciales del contrato, que son la prestación personal del servicio, la subordinación y la remuneración. Con base en estas pruebas, la Corte concluyó que existe una relación laboral disfrazada de contrato de prestación de servicios, una práctica ilegal utilizada por muchas empresas para evadir responsabilidades laborales y ahorrar costos. En consecuencia, ordenó a la empresa el reconocimiento de todos los derechos laborales al trabajador, incluidos los salarios, las prestaciones sociales, vacaciones, primas, cesantías y aportes a seguridad social. Esta sentencia refuerza la protección del trabajador frente a la simulación contractual y reafirma la naturaleza garantista del derecho laboral colombiano, recordando que el trabajo digno y con garantías es un derecho constitucional y no una simple opción. El segundo caso habla de la protección de los derechos laborales por no pago oportuno de prestaciones sociales, en la sentencia C-892 de 2009. La Corte Constitucional examinó la constitucionalidad del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, que establece la indemnización moratoria por el no pago oportuno de salarios y prestaciones sociales, al finalizar un contrato laboral. El demandante argumentó que esta indemnización era excesiva y podría llevar a la quiebra de pequeñas empresas. Sin embargo, la Corte consideró que el pago oportuno de prestaciones es crucial para proteger el mínimo vital y la estabilidad económica del trabajador, especialmente al finalizar el contrato. La Corte declaró exequible el artículo 65, destacando que la indemnización moratoria tiene una función sancionatoria y reparadora, compensando al trabajador por el daño causado por el incumplimiento del empleador. Aunque la indemnización no es automática, el juez laboral evalúa si el empleador actuó de buena fe, permitiendo modular o no imponer la sanción si existen causas justificadas. La sentencia refuerza la protección de los derechos laborales, estableciendo un equilibrio que permite al empleador defenderse con pruebas de buena fe, evitando sanciones abusivas. Este fallo es fundamental en el derecho laboral colombiano al reafirmar la indemnización moratoria como un mecanismo legítimo para proteger los derechos de los trabajadores frente a empleadores incumplidos. En el tercer caso, veremos el reconocimiento de prestaciones económicas durante la incapacidad laboral. La sentencia T-140-2016 de la Corte Constitucional estudió el caso de un trabajador incapacitado por enfermedad de origen común a quien la EPS Comeva le negó el pago de prestaciones económicas, argumentando que el origen de la enfermedad no había sido calificado oficialmente. Ante la negativa, el trabajador interpuso una acción de tutela, señalando que esta decisión vulneraba sus derechos fundamentales al mínimo vital, a la seguridad social y a la salud, ya que la subsistencia y la de su familia dependían única y exclusivamente de estos pagos. La Corte recordó que según la norma vigente, las EPS deben asumir el pago de las incapacidades derivadas de enfermedades comunes durante los primeros 180 días, sin que la falta de calificación formal sea una justificación válida para que estos se nieguen a hacerlo. La Corte concedió el amparo y ordenó a la EPS Comeva pagar las incapacidades adeudadas al trabajador, reafirmando varios principios constitucionales claves como la protección reforzada al mínimo vital de los trabajadores enfermos, la primacía del derecho
sustancial sobre formalismos y la continuidad de la prestación de servicios de seguridad social. Además, resaltó que las EPS tienen el deber de actuar con diligencia y garantizar los derechos fundamentales de las personas en condiciones de vulnerabilidad. Esta sentencia es importante porque refuerza la obligación de la EPS de proteger la dignidad humana de los trabajadores incapacitados y rechaza las trabas administrativas que afectan desproporcionadamente a quienes dependen de estas prestaciones económicas para vivir dignamente. Muchas gracias.